A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En una ocasión, un joven pastor indígena llamado Diego había sido sorprendido por la noche en medio del páramo boliviano. Intentó encontrar aunque fuera una pequeña caverna para protegerse del frío inclemente, pero todo esfuerzo resultó en vano. Desesperado, entonces juntó unas rocas para hacerse un abrigo que le protegiese del viento helado y cortante. A los pocos minutos descubrió que la barrera era inútil, como inútil era el poncho que malamente lo cubría. Entonces decidió buscar algo de leña y paja para encender fuego. Caminó unos metros y de repente vio algo que no pudo entender. Parecía como si un trozo de luna llena se hubiese posado sobre una roca gigantesca y sobre otra y así sobre todas las rocas a su alrededor. Con el fuego encendido, aquellas rocas refulgían como joyas preciosas de caprichosa forma. Era plata, la más grande cantidad de plata junta del mundo entero, la mina de plata que el mundo conocería como Potosí. Fue tanta la plata de aquella mina que para las fiestas de Corpus Christi, las calles por donde habría de pasar la procesión se cubrían con adoquines de plata. De plata eran las cerraduras de los caballos y de plata las vajillas que las familias ricas arrojaban por las ventanas después de usarlas una vez. Potosí, en Bolivia, fue la ciudad más rica del mundo. Hoy sus calles polvorientas y muchos de sus barrios sin agua potable no nos hablan de aquel pasado, porque la mayoría de aquella riqueza fluyó al viejo continente. Caprichoso destino han tenido nuestras riquezas en América, y aquella mina, la que le permitió tanto lujo y tanta pompa en Europa, estaba siendo descubierta por el pastor indio Diego Hualipa, un día como hoy. 10 de abril de 1546. Las principales noticias del día. Titulares. Diana Salazar y Wilson Toainga se acogen a funciones prorrogadas en la Fiscalía General del Estado. Corea del Sur concretó la entrega de un nuevo buque a la Armada. Este jueves 10 de abril será inaugurado el complejo hidroeléctrico Toachi Pilatón. En el segmento de opinión, diplomacia ecuatoriana en democracia. Los editoriales serán de Juan Carlos Holguín, un voto para poner fin al canibalismo político. Martín Pallares lo traen a Eric Prince pensando más en la campaña que en seguridad. Noticias del día. Diana Salazar y Wilson Toainga se acogen a funciones prorrogadas en la Fiscalía General del Estado. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, junto con el subrogante Wilson Toainga, confirmaron que se mantendrán en el cargo a pesar de haber terminado el periodo de sus funciones este 8 de abril del 2025. En un video difundido en redes sociales, ambos invocaron un pronunciamiento emitido por la Procuraduría General del Estado, PGE, el 26 de febrero del 2025. La respuesta de la Procuraduría ha sido que los servidores judiciales nombrados para un determinado periodo pueden desempeñar funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazados con el fin de garantizar la representación institucional, indicó Diana Salazar. Por su parte, Wilson Toainga acotó que es necesario que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social culmine el concurso para elegir nuevas autoridades y así iniciar con la transición cuando se cumpla con todos los requisitos legales aplicables. En los 6 años al frente de la Fiscalía, Salazar ha tenido casos emblemáticos como sobornos o metástasis. Sin embargo, todavía tiene al menos 5 megacasos: caso Plaga, caso Reconstrucción de Manabí, caso Ligados, el caso Sinohidro y el caso Neni. La trayectoria de Salazar se forjó antes de que fuese fiscal. Ella dirigió importantes investigaciones. En el 2016 estuvo al frente de la Unidad de Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía y lideró casos como el FIPAGEI, donde se reveló la corrupción dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol FEP, dirigida entonces por Luis Chiriboga. Corea del Sur concretó la entrega de un nuevo buque a la Armada.
La Armada del Ecuador recibió el buque de guerra multipropósito Yambelí de Corea del Sur como parte del Acuerdo de Cooperación Internacional del Gobierno Nacional para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en alta mar. El buque será uno de los más modernos de las Fuerzas Armadas, al contar con tecnología de alto nivel para interceptar otras embarcaciones. Además, podrá transportar 3 lanchas interreceptoras, un helicóptero mediano y podrá estar hasta 40 días de operación consecutiva sin regresar al puerto, al tener una alta capacidad de almacenamiento de agua, combustible y víveres. El vehículo de guerra fue recibido por Miguel Córdoba, comandante general de la Armada del Ecuador. Además, lo acompañaron mediante videoconferencia a la canciller Gabriela Sommerfeld y el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo. La nave fue una donación del gobierno coreano y zarpará los primeros días de mayo desde la localidad de Mokpo en Corea del Sur, con escalas en Guam, Pearl Harbor y San Diego, hasta llegar a Puerto Bolívar en la provincia del Oro, en donde arrancará sus operaciones de control. Se estima que llegará al Ecuador a mediados de junio. Al recibir el megabuque, el gobierno nacional agradeció la cooperación de Corea del Sur y a la empresa DST, encargada de refaccionar, repotenciar y reacondicionar el buque con las necesidades de la Armada ecuatoriana para enfrentar las operaciones marítimas y proteger las rutas comerciales. Este jueves 10 de abril será inaugurado el complejo hidroeléctrico Toachi-Pilatón. Este jueves 10 de abril será inaugurado el complejo hidroeléctrico Toachi-Pilatón, que genera 254.4 megawatts al sistema eléctrico del país. Así lo anunció este miércoles 9 de abril el ministro de Energía y Minas y la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC. El complejo está constituido por la central Sarapuyo, 49 megavatios, una mini central 1.4 megavatios y la central hidroeléctrica Ayuriquín con 204 megavatios. El funcionamiento de Ayuriquín comenzó en diciembre del 2024, cuando el 16 de ese mes la unidad 3 se enlazó al Sistema Nacional Interconectado SNI, convirtiéndose en la primera en entrar en operación. Posteriormente vino la incorporación de una segunda unidad cuyas pruebas se dieron en ese mismo mes y estaba pendiente la tercera, que a finales de febrero pasado empezó a funcionar. Cada unidad genera 68 megavatios. El complejo Toachi-Pilatón está ubicado entre las provincias de Pichincha y Santo Domingo de los Áchilas y se encuentra en una cuenca diferente a las otras hidroeléctricas, es decir, está en la occidental. Esta inauguración se da luego que CELEG, a través de la unidad de negocio Hidrotapi, firmar un acuerdo parcial con la empresa rusa Tiazmash para culminar la construcción del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón, que llevaba casi 15 años en construcción. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UICEG. El tema del que habló: los votos nulos, blancos y ausentismo en la próxima jornada electoral. Escuchemos lo que opina. Justamente eso es lo que concluyo con esa propuesta en X, Delia. Yo creo que es un tema de saturación y, como lo pongo ahí mismo, no sé si es que esa saturación es buscada o no por parte de las opciones políticas que nosotros tenemos, ¿no? Recordemos que nosotros en el ámbito social y en el ámbito político hemos incorporado una palabra que se denomina y que es la infoxicación, ¿no es cierto? La intoxicación por información. De hecho, ya se hace inclusive estudios a manera de la comunicación estratégica de la misma. Sin embargo, yo, como te digo, no me explico el por qué hay tanta información. Y justamente tú puedes utilizar ejemplos de la frecuencia de las narrativas y cómo estas aparecen dentro de las distintas redes sociales, ¿sí? YouTube, y de hecho hay algunos estudios ahí, es la red más saturada en este momento con propaganda de las dos tiendas políticas, obviamente, y con ciertas disquisiciones muy puntuales, ¿no? No te hablan directamente de Daniel Noboa favorable ni de Luisa González favorable, te dicen: esto es en contra de las dos tiendas políticas. Entonces tienes una saturación ahí. Vemos que bajan algo otras redes sociales, como por ejemplo Instagram. Ha bajado muchísimo la campaña política. Se utilizan en este caso las redes especiales de cada uno de los candidatos o de las tiendas políticas. Esto es un tema de oficialidad, ¿sí? Pero también vemos una saturación en otras redes
Yo no soy usuario, no exploro esa red y no tengo data de cómo funciona, que es TikTok. Sin embargo, todo esto, y ya lo decían pues algunos autores como Agustín Ferraro, te generan un cono del silencio, ¿no es cierto? Nosotros como ecuatorianos en este momento estamos en un cono infoxicado de información, ¿sí? No logramos desapegarnos de eso. Por lo tanto, el silencio electoral va a ser bastante adecuado para que nos desapeguemos de eso. Pero la resonancia, que es otro de los términos que se adecúan a este tipo de infoxicación, la resonancia social va a quedar ahí, porque lo vamos a conversar intrafamiliarmente. Delia con tu familia, Esteban con mi madre, con nuestras parejas, en nuestros entornos laborales, etcétera. Vamos a seguir conversando hasta que se dé el día de las elecciones. Y como te digo, no logro entender la dinámica que tienen las organizaciones políticas de saturar tanto, ¿sí? Al no haber una dinámica o justificación, creo que son acciones exacerbadas o inclusive impropias, es decir, que no vienen ni siquiera de la propia organización política, sino de, me van a disculpar el coloquialismo, de los comedidos, que en este caso hacen aportes directos a las redes sociales. Creo que ese es el diagnóstico, Delia, de esta primera parte de la campaña. Esa intoxicación de información que ya se tiene a través de las redes, ¿cómo puede afectar? ¿En qué puede afectar y cambiar un voto como por ejemplo el nulo o el blanco? Mira, cuando tú tienes una intoxicación y una exacerbación de las campañas electorales y te quedas en este cono del silencio, en este embudo del silencio que se lo denomina, lamentablemente te puede generar una animadversión hacia dos puntos focales, los candidatos per se, es decir, las dos opciones electorales y la otra al proceso electoral, ¿sí? Hay una tercera opción, sí, que dentro de la frecuencia igual es lo más alto, que es a la democracia o estándares democráticos. Persona que no se entiende con los sistemas electorales dicen no, no más de este proceso electoral o no más de Luisa González y Daniel Noboa. Te podría generar tal vez un voto rechazo en ese sentido interpretable a la forma en la cual se llevaron las elecciones. Entonces, incorporas dentro del voto nulo, el blanco va perdiendo igual frecuencia en el Ecuador. Incorporas al voto nulo una nueva causalidad. El voto nulo es un rechazo per se a las dos opciones electorales, sus planes de trabajo, planes de gobierno, al proceso electoral, a las autoridades electorales, pero incorporas una causal más. En este caso es saturación, me desentiendo, no quiero saber, que de hecho no te puedo decir y no te puedo hablar con cifras porque no hay una medición de eso, lamentablemente, pero viene siendo un común discursivo dentro del día a día. No más, no quiero, hasta ahí queda, votaré nulo. Entonces, podría ser que en este caso el nulo sea fomentado no directamente, sino a través de este tipo de práctica, que es una práctica indirecta de la saturación de información. Este es un país que está totalmente polarizado y está claro a través de sus elecciones. Sabemos que, por ejemplo, Quito y Guayaquil fueron las ciudades donde más cantidad de votos nulos y ausentismo se registraron también. Podría cambiar esta tendencia porque también hay una sensación al miedo. Anoche se veía spots publicitarios en donde se invoca incluso a las personas de la tercera edad a ejercer su derecho y responsabilidad al voto, sin decir por qué movimiento o no, pero estaba claro hacia dónde iba esa increpancia. Sí, a ver, ahí vienen, por otro lado, Delia, las acciones desesperadas, ¿sí? En este caso, que tú increpes a un voto de personas adultas mayores, ¿sí? Más de 65 años, que no van a votar, que no les interesa votar, o por último, tienen opciones electorales, es porque se tiene algún tipo de sondeo de hacia dónde va esa tendencia, ¿sí? Lo mismo pasa con jóvenes adolescentes de 16 a 18 años, ¿sí? No hemos visto, por otro lado, que les increpe, porque la tendencia de esos jóvenes posiblemente sea hacia otro lado, ¿sí? Y hay otra campaña oculta más, ¿sí? Que nosotros no la vemos en el Ecuador, que es la campaña de los ecuatorianos que se encuentran en las circunscripciones electorales especiales del exterior. José de la Gasca, ministro de Gobierno, estuvo en Radio Sucesos, habló de la situación del país. Vamos con la nota. Quienes recorremos las calles, quienes estamos en territorio haciendo y viendo país, quienes estamos construyendo y librando una lucha contra el narcoterrorismo, contra lo que no creemos, contra las agendas de impunidad, sentimos el calor de la gente, sentimos su entusiasmo a pesar de muchas veces la tragedia. Fíjese usted aquí en Quito, una vez más me solidarizo con el pueblo de Quito, lo que ha pasado en Guápulo, en el sur, en Conocoto, usted lo habrá visto, sí refleja algunas cosas, ¿no? Algunos problemas de estructura, de falta de atención, de falta de orden, pero cuando vamos allá y llegan los servicios, llegan las atenciones, las distintas carteras de Estado, usted ve que la gente siente
que hay un gobierno comprometido, que hay un gobierno que se pone las botas y más al lodo, no como el alcalde Pavel que se hace la pava, pero definitivamente yo creo que respiramos aires de esperanza, aires de un cambio, aires de transparencia y lo que se es ese afán por dejar atrás un viejo país. También lo que está ocurriendo, falta un poco más de 24 horas para que cierre la campaña y empezamos a ver cosas feas, campaña sucia, Horrible. ataques, ataques bajos en determinados momentos que, no sé, el país debe estar cansado ya de todas estas cosas. Creo que las cosas tienen que resolverse de manera democrática, con propuestas y no con bajezas. Absolutamente, absolutamente. No puedo estar más de acuerdo con usted. Hemos visto una revolución fallida que ha recurrido a la injuria, a la calumnia. Se han metido con una niña de 5 años, Milton. He visto hasta caricaturas y gente que hace mofa de asuntos personales, pretendiendo desgastar la figura del presidente, de su matrimonio, de su familia, de su vida íntima. Y hay gente que se presta para eso. Hemos visto una falta completa de propuestas dedicadas al ataque, a la calumnia, al infundio, lo vimos desde el debate. Tratar de construir, mejor dicho, un tejido social, amenazar para azuzar a la gente para que salga a las calles. Lo escuchaba hace un momento el comentario. Creo que el sueño de todos los ecuatorianos es que el 13, pase lo que pase, podamos irnos a dormir tranquilos, que se respete la voluntad popular, no que haya una confrontación. Ya para confrontaciones hemos tenido bastante, para polarización política hemos tenido bastante. Venimos de una muerte cruzada, Milton, no podemos olvidar eso. El presidente Noboa lo que está haciendo es terminando un mandato. Ha tenido poco más de un año para gobernar en un país muy complicado por varias circunstancias, desde la naturaleza, la crisis, digamos, de seguridad que tenemos que enfrentar y hemos venido enfrentando para venir a calentar las calles o pretender calentar las calles siempre con esa amenaza del fraude. Y ahora también, y lo veo y lo tengo que decir, me apena muchísimo, gente que ha estado altamente cuestionada y sancionada, señalada por actos de corrupción, ahora pretendiendo llevar a cabo el exit poll. Hemos visto fotografías del señor Topic reunido con los asesores políticos, el buró político de estrategia política de la señora Luisa González, y él es el quien pretende decirnos aquí quién más, cuáles son los resultados electorales. A mí me parece que eso no tiene ninguna presentación. ¿Te sospecha de que algo pasa ahí? Sí, huele pésimo. ¿A qué? A trampa. Como todo lo que se escribe con T, como Topic, como suena trampa, pues. Pero aquí, a ver, el resultado lo va a tener el Consejo Nacional Electoral, es decir, aquí pasó la primera vuelta que hubo... Pero si usted está viendo que desde ya quieren calentar las calles, desde ya están amenazando de fraude, desde ya están señalando cualquier cosa que hace el CNE con respecto a las elecciones, ahora por ejemplo con el cambio de los recintos electorales en algunas provincias, por las lluvias, ya se van desnudando. Lo hicieron también con la prohibición de la fotografía del voto. Esto que todo el Ecuador ha pugnado porque se prohíba esto del voto vacunado, del voto coaccionado, y sin embargo, hasta el último momento pataleando para ver cómo volvían a que se mete el miedo. Eso es terrible. O sea, por todos lados donde usted ve, tienen una sombra de duda, tienen una sombra de trampa. Entonces, eso el Ecuador no lo necesita. Necesitamos a mí no me gusta usar esta expresión, pero una fiesta democrática, una gesta democrática donde se respete la voluntad popular, el voto del ciudadano, que pueda escoger en tranquilidad, no con miedo. ¿Ustedes confían en el Consejo Nacional Electoral? Nosotros confiamos en la democracia y confiamos en que la gente pueda expresar su voto. ¿Por qué si nos vamos a confiar, si somos confiados? No somos confiados. Es diferente. Ajá. ¿Por qué le pregunto esto? Porque el presidente la semana pasada aquí dijo, aceptaremos los resultados si es que son transparentes, si es que no hay fraude. En la primera vuelta el presidente no salió el domingo y al día siguiente dijo, lo que pasa es que teníamos algunas denuncias de alteración. Irregularidades fue lo que dijo. Irregularidades, exactamente. Entonces, parece que tampoco el gobierno confía. Sí, pero no. A ver, las irregularidades no necesariamente señalar al CNE. Las irregularidades es señalar la trampa que hacen con las que algunos se roban los votos al momento del conteo, etcétera. Eso de ahí es lo que se ha señalado. Y por eso, por ejemplo, nosotros recibíamos las denuncias, repito, de la fotografía del voto
por el voto vacunado, lo que hacen en algunas alcaldías. Está en el informe, le pido que revise lo que está en la Corte Constitucional, el expediente donde está el informe detallado con fotografías, motivado, con todas las verificaciones que hizo la Policía Nacional cuando expresó al CNE que en efecto esta era una realidad, que estaban los GDOs interviniendo en la democracia, torciendo la voluntad popular para inclinar la balanza hacia determinado grupo político que claramente no somos nosotros. Y usted lo ve, entonces eso es lo que el presidente ha señalado y contra eso siempre vamos a estar. Alfonso Espinosa de los Monteros, periodista en Radio Sucesos, habló de la importancia del voto de las personas de la tercera edad. Escuchemos lo que dice. Así es, yo comparto plenamente ese criterio y tengo la confianza de que el pueblo sí va a actuar con responsabilidad. A veces se dice, no, que el pueblo no decide, no sabe, hasta tonto le dicen, pero no es verdad. Yo he visto algunos casos, recuerda tú, pues, una de las consultas que se efectuó últimamente, en los últimos años, tuvo resultados de porcentajes distintos en cada pregunta, lo cual demostraba que la gente sí pensó, sí escogió cada una. No es que votó todo sí, todo no, no. Eso a mí me dio mucha ilusión saber eso, que la gente está pensando y está participando en las acciones de gobierno y en las acciones del país. O sea, sí hay una preocupación. Y también se ve, en la primera vuelta electoral hubo un ausentismo del 16.5, un porcentaje bajo al 23 promedio que existe, es decir, y en primeras vueltas, además, donde la gente más se ausenta porque cree que en la segunda es donde realmente se decide todo. Obviamente así es, pero se notó cierto interés de la gente. No sé si alegría, pero con ir a votar. Así es. La gente fue a votar pese a todo, pese a las incomodidades que el propio proceso creaba, como la existencia de 16 candidatos, que eso era demasiado para pensar y hasta para escoger. Pero bueno, la gente definió según sus ideas y resultaron los dos finalistas que resultaron. Pero la gente sí pensó, o sea, la gente sí está pensando. Entonces, ese es el factor confianza que yo quiero tener para que en esta elección escojamos bien. Y escoger bien significa ver el futuro que tenemos y ante qué nos presentamos, ante dos vertientes completamente diferentes que ofrecen cosas diferentes y que nosotros tenemos que pensarlo bien. Así es. Por eso yo, pues, y esto lo tengo que aclarar siempre, por primera vez me pronuncié en favor de un candidato, del presidente Noboa. ¿Por qué razón? Porque veo, pues, en la situación del país tanta gravedad, tanta dificultad, tanto problema, que realmente entiendo que tenemos que buscar una solución en una persona que tenga capacidad de actuar, que tenga capacidad de continuar desarrollando su programa. ¿Y por qué veo esto en el presidente Noboa? Porque el principal problema del país, querido Milton, es el narcotráfico. El narcotráfico es un fenómeno así al volumen que tenemos ahora relativamente nuevo, ¿no? Pero nos está haciendo tanto daño. Del narcotráfico se deriva la corrupción, la violencia, este miedo en que vivimos los ecuatorianos y la falta de honestidad en todos los procedimientos, que eso repercute en todas las acciones de gobierno también. Entonces yo digo, ¿quién de los dos finalistas tiene las mejores posibilidades para luchar contra este enemigo, que es un enemigo universal? Pues el presidente Noboa, primero porque ya empezó una gestión. Segundo, porque tiene concretadas las alianzas internacionales que el país necesita para esta tarea. No puede de ninguna manera el Ecuador confiar exclusivamente en sus capacidades. Sabemos que el poder del narcotráfico es inmenso, empezando por un poder económico invaluable, si se quiere, pero el presidente Noboa tiene ya pasos dados. El acercamiento con el presidente Trump es muy importante para esta gestión. Estamos viendo que incluso en esta tarea en que ha entrado el gobierno de los Estados Unidos, el presidente tomó esta decisión
respecto de los aranceles. Le subió a todo y al Ecuador le mantuvo en 10%. Examinando así producto por producto, como ayer me lo explicaba un experto, el Ecuador sale ganando, va a tener competidores con más posibilidad de ser vencidos en el mercado. Entonces, esas son ganancias que tenemos y que no podemos desperdiciar. Tenemos que seguir dependiendo un poco de esta ayuda internacional que el presidente Noboa ha recalcado se está dando en la parte económica, en la parte tecnológica para efectos de la guerra contra el narcotráfico y, bueno, estamos viendo resultados ya. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. La diplomacia es una antigua profesión cuyo principal fin es el de representar los valores, los intereses de un Estado y de una nación con relación a otro u otros estados u organismos internacionales. Así lo dice la enciclopedia Wikipedia libre. Y esto nada más para ingresar en el campo del análisis de lo que significa esta noble profesión que demanda vocación, estudio, dedicación, responsabilidad, paciencia y oportunidad de la acción en el tiempo por parte de quien la ejerce. Y en este caso no puede ser si es que no hay el verdadero amor a la patria. Para el Ecuador, país que geográfica e históricamente ha tenido una evolución como nación y como Estado, marcada por innumerables inconvenientes, resulta poco fácil efectuar un análisis simplista de su trayectoria como nación, pues sus características psicosociales muchas veces han dificultado poder establecer de manera definitiva el deber ser ecuatoriano como una comunidad. Sin embargo, hay elementos que sobre todo en lo que fue del último siglo han podido configurarle como un ente que tenga una sola identidad, un solo fin, una única meta. Uno de los más importantes conflictos que ha debido soportar el país fue el del diferendo limítrofe con el vecino Perú, que nos ocupó alrededor de medio siglo. El país entero se unió muchas veces alrededor de esta problemática, que desafortunadamente le llevó a crear un ambiente belicista que perduró por muchas décadas. Diferentes gobiernos debilitados en su accionar, so pretexto de arreciar las crisis internas de la oposición de turno, recurrieron con enorme facilismo e irresponsabilidad al llamado a la unidad nacional, y lo que lograron fue agrandar el conflicto y agravar el entorno de las relaciones entre los dos países hermanos. Y esta misma fuerza belicista quedó latente, tan es así que una vez solucionado, entre comillas, el desencuentro en las varias instancias, esa fuerza quizás se instaló involuntaria y espontáneamente al interior del país, ya sea en la vida diaria, en el mismo ambiente político, en la actitud social. En definitiva, se buscó una válvula de escape de energía contenida e insatisfecha. Y esto se ha podido constatar inclusive en las campañas electorales periódicas. Así sería entonces la política exterior entendida como el conjunto de metas de carácter político que busca identificar la forma como un determinado país interactuará con otros países del mundo. Estas políticas externas generalmente están diseñadas para ayudar a proteger los intereses y la seguridad nacionales, sus líneas ideológicas y la prosperidad económica de su pueblo. Esto se da como resultado de una cooperación pacífica y amistosa con otros países, miembros de la comunidad internacional. La política exterior ecuatoriana moderna, actualizada y acorde con los tiempos, debe ser permanente, realista, plenamente soberana, pragmática, de ningún modo sectaria y libre de toda clase de injerencias, ya fueren estas internas o externas.
Debe dirigirse esto a identificar objetivos concretos que permitan dar solución a los más álgidos problemas nacionales y debe plantear mecanismos idóneos que nos permita alcanzar las metas que nos proponemos. Debe ser de una estructura flexible que permita a los sucesivos gobiernos ajustarse democráticamente a los esquemas que se logren acordar. Aparte de los objetivos y metas que nos propongamos como país, debemos igualmente disponer de un servicio diplomático que sea suficientemente capaz de debatir y ofrecer soluciones a los problemas internacionales que surgen cada día. Un país como el Ecuador requiere ampliar sus relaciones acercándose más a las grandes esferas de influencia como al APEC en la cuenca del Pacífico, a los llamados nuevos países de la antigua Europa Oriental, al África Meridional, al Caribe. Abrir nuevas representaciones, embajadas o consulados con un marcado tinte comercial y económico, buscando siempre que se nos ofrezcan réditos y beneficios tangibles y positivamente objetivos. Digno ejemplo para nuestro caso ecuatoriano es el que aconteció ya años atrás en Chile cuando retoma la democracia civil, porque se logra aglutinar en lo que da en llamarse la concertación, con todas las tendencias. La credibilidad en el sistema democrático se alcanzará únicamente cuando las instituciones, en especial aquellas encargadas de la administración de justicia, logren demostrar respetabilidad, seriedad, transparencia y responsabilidad, y sus representantes sean elegidos de manera transparente, en base a la honorabilidad, a la honestidad e idoneidad probadas. Cuando la democracia sea respetada por todos, cuando el voto en las urnas sea el único camino para acceder a las dignidades del Estado, cuando nos acostumbremos a respetar los periodos para los que fueron electos, cuando evitemos truncar mandatos constitucionales legítimamente alcanzados, me recuerdo el 20 de abril del año 2023, cuando todos y siempre en las urnas castiguemos a los políticos pendencieros, sediciosos, inmorales, perniciosos y desestabilizadores, anárquicos y violentos, a quienes por cualquier pretexto hayan vulnerado la continuidad democrática y hubieran puesto en peligro la institucionalidad y la seguridad ciudadana, cuando la prensa cumpla a cabalidad su cometido de informar y encauzar la opinión de manera imparcial, objetiva y transparente. Solamente allí podremos hablar de una democracia real y civilizada, basada en la justicia social, el respeto al derecho del otro y a su libertad. No solo leyes adecuadas, que sí las hay, sino contar con un sistema judicial confiable, ágil, eficiente y honesto, con estabilidad política y estabilidad económica. Muchas gracias. Editorial. Un voto para poner fin al canibalismo político, artículo de Juan Carlos Holguín publicado en Diario El Expreso. Permanentemente me cuestiono el escribir sobre el correísmo, pues creo que la democracia se edifica sobre la concordia y el consenso y no sobre el rencor o la división. Insistir, entonces, en este tipo de columnas parecería una obsesión o una exageración. No obstante, me indigna entender que nuevamente estamos ante la misma situación. Yo tenía 23 años cuando Rafael Correa ganó por primera vez. Recuerdo que me encontraba en México ese 26 de noviembre del 2006 y recibí un mensaje de texto que decía que el primer corte del exit poll le daba la victoria a Correa frente a Álvaro Noboa. Me dio mucha tristeza. Pocos veían en ese momento la falsedad de un personaje que mintió durante toda su campaña. Hace pocos días, en una especie de podcast entre Correa y Diego Borja, el expresidente se burlaba de quien durante esa campaña fue uno de sus puntales más importantes, Gustavo Larrea, diciendo que lo votaron por mentiroso e inepto. Así engañó hasta a los suyos. De a poco, quienes creían que él era un buen representante de la izquierda, fueron dejándolo. Al principio en silencio, después hicieron públicas sus críticas y lucharon contra él. El primero de todos, con gran hidalguía, fue Eduardo Valencia,
Y es que mucha gente decente se sentía traicionada por un hombre cuya vanidad, egolatría y falsedad estaba encauzando al Ecuador a una lamentable circunstancia. Un país lleno de odio, división y con una corrupción histórica. Este hombre que con su usual doble estándar propuso un pacto ético al Ecuador antes de dejar la presidencia, no hace más que mentir. Mintió a todos para llegar al poder y miente ahora para tener impunidad. Miente también para tener refugio en el extranjero. Su vanidad siempre fue más grande que su voluntad. No dejo de pensar ahora cuando en marzo del 2007 atacaron con violencia a algunos diputados en el Hotel Colón para sentar las bases de un proyecto autoritario. No dejo de pensar en ese 30 de septiembre del 2010, cuando las mentiras, la vanidad de Correa, nos costaron uno de los días más tristes de la historia del país. El tiempo ha ido confirmando las grandes mentiras de su operación comunicacional con la que trataron de convertir un acto de lesa humanidad en un supuesto golpe. No dejo de pensar en la corrupción de casi todos los que quedaron y de los que fugaron. Hoy, su vicepresidente y superministro, hijo de una persona que violó a una menor y a quien protegieron sin que siquiera pague por ese inmisericordia acto, sigue detenido. Pero el mayor daño es el habernos dejado un país en manos del narcotráfico. Taparon todas las cifras, escondieron lo que realmente sucedía. Según un líder de las FARC, el correísmo recibió fondos para su campaña desde esa estructura narcoterrorista. Sacaron la base de Manta e impusieron una ciudadanía universal. Y desde que perdieron el poder, solo han utilizado el canibalismo político con todas sus herramientas para obtenerlo nuevamente. Tienen la lógica del o somos nosotros o no es nadie. Este domingo, el país podría lograr un nuevo paso para salir de la espiral de violencia ejecutada desde el 2006. Pero si triunfa aquel titiritero, tendremos una nueva etapa de odio y mentiras que seguirá carcomiendo nuestra sociedad. Artículo de Juan Carlos Holguín, publicado en Diario El Expreso. Lo traen a Eric Prince pensando más en la campaña que en seguridad. Martín Pallares, El Expreso. La presencia de Eric Prince en el Ecuador es una herramienta electoral de la campaña del presidente candidato Daniel Noboa. De eso no hay duda. Puede ser que esté aportando con ideas y sugerencias en los operativos que el gobierno organiza para golpear al crimen organizado, pero está claro que la presencia de Prince en el Ecuador se explica en las necesidades de la campaña electoral de Noboa. Es por su propia boca que Prince ha dejado en evidencia que es más un apoyo proselitista que de experto en seguridad. Dijo, por ejemplo, que elegir entre la candidata de Rafael Correa, Luisa González y Daniel Noboa es escoger entre Venezuela o consolidarse como un país libre y ordenado. ¿Un contratista en seguridad del Estado o asesor, en el mejor de los casos, hace declaraciones de esa índole? Obvio que no. Venezuela votó por el socialismo hace 26 años y tomará más de 26 semanas para liberarlos de ellos. Luisa González tiene conexiones con Venezuela y por eso debemos tener mucha precaución en votar el domingo, soltó en algún momento de su visita a Guayaquil el exdueño de la siniestra empresa Blackwatt que hizo del ejército paramilitar para el gobierno de Estados Unidos en Irak. Lo de haber traído a cuento lo de Venezuela no fue lo único que ha lanzado Prince, quien oficialmente no es un actor en la campaña, sino un asesor del gobierno de Noboa. ¿Cómo explicar entonces la afirmación hecha por Prince, según la cual uno de los hijos de Luisa González es hijo de Rafael Correa? Meterse en aparentes líos de falda de los políticos no es, pues, incumbencia de un auténtico experto en seguridad o mercenario, como le tildan sus críticos. Se trata, como se ha visto, de un personaje contratado más que como de un asesor en seguridad, como un decorado más para la imagen del presidente. La idea de tener un personaje casi mitológico por sus actuaciones polémicas, trabajando para poner en paz a un país que sufre la peor ola delictiva de su historia, es evidentemente una estrategia electoral más que un plan orgánico de seguridad. Es más, la presencia de Prince
pone en evidencia que el gobierno de Noboa no tiene un verdadero programa de seguridad para el país y que el supuesto Plan Fénix, del que se ha vanagloriado, no es más que un invento para salir bien en las encuestas. En realidad, si el Plan Fénix hubiera existido y si hubiera funcionado, no habría sido necesario traer justo en el tramo final de las elecciones a un personaje polémico y con un pasado bastante oscuro sobre sus hombros. Pero ojo, quienes también han elevado a la condición de promotor electoral de Noboa a Prince son los propios adversarios del presidente candidato, los correístas. Tanto la candidata Luisa González como su promotor y factotum, Rafael Correa, ha salido a atacar a Prince, confiriéndole así una calidad que no les conviene. En efecto, el nombre de Eric Prince está asociado por un importante segmento del electorado con la idea de la represión y el aniquilamiento de la delincuencia y las amenazas para una sociedad. Salir a atacarlo, como han hecho González y Correa, amén de otros correístas, les hace aparecer a ellos, a los correístas, como opuestos a esta suerte de Rambo internacional. ¿Por qué se opondrían si no es para no afectar a las mafias? Puede estar preguntándose un elector cualquiera que esté agobiado por la inseguridad y al mismo tiempo bombardeado por información que circula en redes, en parte real, en parte fake, sobre las conexiones entre el correísmo y el narcotráfico. Por un lado, González salió a decir que la presencia de Prince en Ecuador era una humillación a las Fuerzas Armadas del país y a negar que hubiera tenido un hijo con Correa, y este salió a descalificarlo de forma agresiva. González sostuvo que la seguridad solo le compete a ella, más no a los mercenarios, Prince y Blackwater, y los tildó de asesinos que no invadirán el país. Por su parte, el expresidente y ahora prófugo de la justicia reaccionó en tono destemplado y agresivo en sus cuentas de redes sociales. Pero hemos perdido tanta dignidad o toda la dignidad como país. Ahora es noticia la opinión de un mercenario extranjero y criminal y fascista. ¿A qué nivel de provincialismo nos han condenado?, dijo Correa en X. La reacción de González y de su factotum Correa puede ser, sin embargo, un bocato di cardinale para los estrategas de Noboa. Ahí está, siempre se oponen a cualquier esfuerzo de lucha contra el crimen organizado, afirman ya en las redes sociales los activistas partidarios de Noboa. Quieren entregar a los narcos el control, tal cual en México, decía una cuenta del equipo de campaña de Noboa al comentar tanto las reacciones de González como de Correa. Los supuestos medios digitales partidarios de Noboa o del correísmo, hay muchos y de ambos bandos, se han esforzado al máximo para defender a Prince los unos y para atacarlo los otros. En definitiva, la presencia de Prince en Ecuador no es parte de un plan de seguridad debidamente planificado, sino de la imaginación de los estrategas de marketing de Noboa que dicen llamarse expertos en comunicación política. Precisamente su visita el domingo a los puertos del país fue presentada por el gobierno como parte preliminar de la asesoría. ¿Por qué contratan esa asesoría justamente para publicitarla cuando faltaban a lo máximo 2 semanas de campaña? Evidentemente, la respuesta está en los intereses proselitistas del gobierno y no en la seguridad. Martín Pallares, El Expreso. Noticias internacionales. Los mercados europeos abren con caídas tras la entrada en vigor de los aranceles de Trump. Los mercados europeos se movieron a la baja este miércoles después de que comenzaran a entrar en vigor los nuevos aranceles generales del presidente estadounidense Donald Trump sobre países específicos. Los principales índices europeos se tiñeron de rojo, con el IBEX 35 por debajo del umbral de los 12.000 puntos, después de que Trump impusiera además un arancel total del 104% sobre la importación de productos chinos. El martes, las acciones estadounidenses volvieron a caer tras otra jornada de volatilidad, en la que Wall Street pasó de una subida temprana a un fuerte descenso al cierre. Los analistas han atribuido las reacciones de los mercados mundiales a la incertidumbre sobre los próximos movimientos de Trump en su guerra comercial. Mientras tanto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos confirmó el martes que se estaba preparando para cobrar los aranceles específicos a 86 países. Aunque el presidente estadounidense ha indicado que sigue abierto a negociaciones, también ha confirmado que los aranceles previstos a las importaciones chinas seguirían adelante.
Conservadores y socialdemócratas llegan a un acuerdo para formar gobierno en Alemania. Alemania tendrá un nuevo gobierno de coalición tras meses de negociaciones. Los socialdemócratas y los conservadores han llegado a un acuerdo que se presentará esta tarde. Guten Morgen. Alle wünschen sich, dass wir fertig werden, die Bürger und wir auch. Und ich hoffe, dass es klappt. El pacto allana el camino para un nuevo liderazgo en la mayor economía de Europa tras meses de deriva política. Heute muss es was werden und wie es immer so üblich ist, zum Schluss hebt man sich die schönsten Sachen auf, also nochmal konzentriertes Arbeiten. El acuerdo de coalición deberá ser aprobado en una votación de los afiliados socialdemócratas y por una convención conservadora de la CDU de Merz. El secretario de Defensa de Estados Unidos afirma que China supone una amenaza para el Canal de Panamá. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que China sigue suponiendo una amenaza significativa para el Canal de Panamá, pero subrayó que tanto Estados Unidos como Panamá lo mantendrán seguro. The United States of America will not allow communist China or any other country to threaten the canal's operation or integrity. To this end, the United States and Panama have done more in recent weeks to strengthen our defense and security cooperation than we have in decades. Hegseth hizo esas declaraciones durante la inauguración de un nuevo muelle financiado por Estados Unidos en la base naval Vasco Núñez de Balboa en Panamá, tras su reunión con el presidente panameño José Raúl Mulino. La visita de Hegseth se produce en medio de las tensiones por las afirmaciones de Trump de que se está cobrando de más a Estados Unidos por usar el Canal de Panamá y que China estaría influyendo en sus operaciones. Panamá ha negado estas acusaciones. ...113 muertos tras el derrumbe de una discoteca en República Dominicana. Los servicios de emergencia de la República Dominicana dicen que han estado trabajando para encontrar más supervivientes después de que el techo de un icónico club nocturno en la capital, Santo Domingo, se derrumbase durante un concierto del popular cantante Ruby Pérez. El número de muertos en el desastre se elevó a casi 100, con más de 160 personas heridas hasta la madrugada del miércoles. Las autoridades han advertido de que la cifra puede seguir aumentando mientras los equipos de rescate siguen buscando posibles supervivientes y sacando más cadáveres. La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana publicó en X que uno de sus exjugadores había muerto en el desastre, mientras que los familiares del cantante Pérez dicen que se encuentra atrapado bajo los escombros. Jet Set, una popular discoteca de Santo Domingo en la que se celebran regularmente conciertos de música dance los lunes por la noche, es frecuentada por políticos, deportistas y personalidades. No quedó claro de inmediato qué causó el derrumbe del tejado ni cuándo se inspeccionó por última vez el edificio. El club celebraba su 50 aniversario, según su cuenta de Instagram. Las granjas europeas refuerzan su bioseguridad ante la amenaza de la fiebre aftosa. La continua propagación de la fiebre aftosa por Europa Central ha obligado a varias grandes explotaciones de Estonia a cerrar sus puertas a los visitantes. Aún no se ha detectado ningún caso en Estonia, pero los brotes registrados en Hungría y Eslovaquia han llevado a los trabajadores agrícolas a introducir medidas preventivas. No agroturismi ahvatlus ehk näidata tarbijale toiduteekonda põllult väldrikule on väga väike võrreldes selle riski ja hirmuga, mida võimalik pandeemia kaasa toob. Las granjas también han implantado varios protocolos de bioseguridad sobre los alimentos, el movimiento del ganado y la higiene de los empleados. Mientras tanto, los controles para evitar la propagación de la enfermedad han provocado grandes colas en la frontera eslovaco-checa, ya que los transportistas de animales, productos o piensos solo pueden utilizar 3 pasos cuando viajan entre ambos países. La República Checa no ha notificado ningún caso de la enfermedad en su territorio, pero Eslovaquia ha sufrido 6 brotes de la enfermedad altamente contagiosa en ganado y otros animales.
Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte.
Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.